Bueno, vamos a arrancar con el taller con el segundo obradoiro de digitalización industria 4.0 que están financiados por el IGAPE. Daros las gracias por la asistencia a todos los que estáis conectados y disculpar la asistencia de Antonio Méndez, el presidente de la Asociación de Bodegueros, que por motivos profesionales hoy no puede estar aquí. Solo recordaros a todos que es muy importante que todos los que os habéis apuntado a estos oratorios, que asistáis a todos. Si no, el IGAPE pues a lo mejor puede tomar alguna medida. Yo simplemente recordaros que el próximo 18 es el tercer obradorio de gestión e internacionalización digital y nada, damos comienzo al obradorio de hoy. Alberto, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Esther. Voy a compartir pantalla. Entiendo que no lo he hecho bien. A ver. Te acabo de entregar estas dos tarjetas. ¿Necesitas esta para controlarlos o ya te aparecen? Vale. ¿Alguien está ahí con el micrófono abierto? Compartir. A ver. Ahora veis bien ya la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, agradeceros, como os comentó Esther, la participación en estos obradoiros. Recordaros que estamos ya en el segundo. Recordaros también un poco cómo es el funcionamiento de esos obradoiros, que son como cada obradoiro tiene dos jornadas más técnicas y luego la parte más transversal, ya que el objetivo un poco de todos los obradoiros es al final pues intentar alcanzar una solución en el ámbito digital de interés para todo el sector, ¿no? En el obradoiro de hoy, la parte más técnica pues la impartirá pues Frances Egea de IP Industrias Gráficas, que nos hablará de los beneficios y de las funcionalidades que se pueden aplicar en etiquetas inteligentes. Y luego tendremos a Javier Menéndez de Carto Galicia, que nos hablará de las funcionalidades que pueden tener pues, el uso de drones para temas de agricultura de precisión. En cuanto a los obradoiros, lo que ya os recordé un poco, ¿no? Es decir, que el objetivo es la digitalización de empresas del sector, en este caso el sector representado por la Asociación de Empresarios Bodegueros Rías Baixas, a través pues, de estos encuentros digitales, ¿no? Lo que os comentaba Esther es muy importante, es decir, se exige un poco el IGAPE que al menos 6 de las empresas participantes estéis durante todos los obradoiros, por eso nuestro interés, porque si no IGAPE considera que los obradoiros no están ejecutados, ¿vale? Y como os decía, pues el resultado final de todos ellos es que podáis llegar a una solución de digitalización que pueda corregir pues, algún problema, alguna carencia o alguna necesidad que se vea que no tenéis satisfecho. Nos encontramos en este segundo obradoiro. En el primero, pues os pasamos un pequeño diagnóstico de digitalización. La idea de ese diagnóstico era detectar necesidades individuales y ahora vamos a ver un poco cómo trasladamos esas necesidades individuales en necesidades colectivas del sector, ¿vale? En el siguiente, pues esas necesidades colectivas os intentaremos dar unos casos de benchmarking de cómo se están usando diferentes tecnologías en otros ámbitos similares para que podáis ver cómo poder aprovecharlas. Como os comentaba, pues para detectar estas necesidades colectivas hemos tirado del diagnóstico individual de digitalización, dividido en 4 grandes bloques, con preguntas sencillas de sí o no, para que no os fuera complicado cumplimentarlo. Y vamos a ver ahora un poco cuáles serían los resultados más significativos que hemos obtenido de ese diagnóstico que habéis cumplimentado. Vale. Hemos detectado que principalmente todas las entidades tenéis un alto interés en implementar procesos de digitalización, es decir, sois conscientes de que la digitalización es algo que os va a facilitar las labores del día a día, pero en contrapartida hemos detectado que no se está invirtiendo en tecnologías o procesos digitales. Hay interés, pero no hay, por decirlo así, presupuesto destinado a ello, ¿no? Entonces, si no hay presupuesto, mal vamos, porque las tecnologías no se implementan solas. Vale.
¿En qué ámbitos hemos detectado una carencia significativa? Pues en el tema de ciberseguridad, ¿vale? Es decir, vemos como en este sector y como muchos otros, que hay un bajo nivel de implementación de medidas vinculadas a la ciberseguridad, ¿vale? Este es un tema muy importante porque debemos tener en cuenta que si somos vulnerables podemos tener problemas, ¿vale? Aunque no lo percibamos y consideremos que eso no nos afecta, sí que realmente podemos ser objeto de algún ataque masivo e indiscriminado en este ámbito, ¿vale? Entonces aquí sí que puede ser un punto a tener en cuenta pues, para implementar alguna solución. Otro tema significativo pues, es el bajo aprovechamiento que el sector tiene de las herramientas de gestión automatizada. Por ejemplo, pues mails automáticos, organización de calendarios, chatbots de respuesta automática, etcétera, etcétera. Entonces también puede ser otro punto de mejora para el sector bodeguero, ¿vale? Otro punto, pues la automatización, ya no de la gestión, sino de procesos repetitivos, pues como puede ser el tema de facturación, el tema de ventas, el tema de bots, etcétera, etcétera. Carencia total en el tema de las tecnologías de fabricación aditiva, como puede ser pues, la impresión 3D, el modelado de prototipos, etcétera, etcétera. Puede que sea un sector que a lo mejor no necesita estas tecnologías, pero bueno, lo dejamos ahí, que es un punto que nos llamó la atención, que nadie la está aplicando. Otro tema, que este sí que es crucial y debería aprovecharse por todos los sectores, sería el tema del Big Data, es decir, ese número masivo de datos que estamos recibiendo pues, de diferentes fuentes, no lo estamos gestionando y lo estamos aprovechando. Entonces sí que aquí hay lugar pues, a algún tema de aprovechamiento de esta tecnología, ¿no? Otro, pues tema de realidad virtual y realidad aumentada. Aquí hay un pequeño porcentaje que sí que está haciendo algo, pero el resto lo tenéis ahí un poco abandonado, ¿vale? Son tecnologías que nos pueden ayudar pues, a acercar igual el sector a potenciales clientes a través de herramientas de realidad virtual y que a lo mejor también es interesante poder verlo y poder ver cómo aprovecharlo, ¿vale? En resumen, para no extenderme yo mucho, que sé que lo importante son las ponencias más técnicas, serían un poco los ámbitos de mejora que hemos detectado, ¿no? Recordaros temas de ciberseguridad, temas de gestión automatizada de procesos, como puede ser facturación, mails masivos, etcétera, etcétera. Automatización de procesos, donde podemos aquí aprovechar pues, el uso de la sensórica, el uso, como vais a ver ahora, de etiquetas inteligentes que aporten algún tipo de información de interés, el uso de drones, como también vais a ver a través de la ponencia de Gato Alicia, etcétera, etcétera. Otro tema, la fabricación aditiva, que sería el tema de la impresión 3D, el prototipado, etcétera, etcétera. El uso de grandes cantidades de datos para ver cómo podemos aprovechar esa información, también es una carencia del sector. Y el uso también de la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿vale? En el siguiente taller, por nuestra parte, por esta parte transversal, veremos ejemplos de buenas prácticas que se están usando en estos 6 ámbitos para que vosotros podáis relacionar y sentiros más identificados con estos ámbitos y no lo veáis como algo pues, externo que no os afecta. Y simplemente recordaros que el siguiente obradoiro es el lunes 18, es justo después de Semana Santa. Y lo que dijo Esther, ¿no? Recordaros que es necesario pues, que los que estáis pues, repitáis e intentar repetir en todos los obradoiros, porque eso es un poco lo que busca el IGAPE, ¿no? Que todos los que, gracias a todos los que estáis, pues poder sacar al final pues, una solución común, ¿no? El último obradoiro pues, estará Cariana Domínguez de Esquí, hablándonos de la digitalización y la internacionalización, un sector como el vuestro, donde el proceso de internacionalización y las ventas fuera pues es clave, no como otros sectores que prácticamente venden en local. Entonces aquí sí que es interesante esa ponencia, por eso la hemos metido. Y Noel Prieto, que nos va a hablar de software de gestión especializado para bodegas, un RP concreto pues para el sector bodeguero. Entonces también creo que es interesante porque es otra de las carencias que tenéis, que sería la parte de gestión un poco automatizada, ¿no? Pasamos ahora entonces a la parte del taller de hoy, ¿no? Hoy, como os decía, va a estar Frances de IFE y Impresión Gráfica, que nos va a hablar de las etiquetas inteligentes
Y vamos a tener también a Javier Menéndez de Carto Galicia, que nos va a hablar de agricultura de precisión. Entonces, si Francis lo tenemos por ahí, yo le cedo ya la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Espera que le voy a dejar de compartir. Perfecto, ¿me escucháis bien, no? Supongo. Te escuchamos perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla. En cuanto podáis, si me confirmáis que lo veis bien y así ya podré empezar. Yo ya la veo. Perfecto, muy bien. En caso de que hubiera alguien que no lo viera, pues se lo comunica y ya en principio tiene que funcionar todo perfectamente. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Ahora estaba escuchando pues esta introducción y de hecho a medida que pues ibas comentando estos aspectos de mejora, ¿no? Que por una parte puede haber interés, por otra parte algunas de estas tecnologías pues no las estamos aplicando a día de hoy, pues también es muy interesante saber el por qué. Y a veces todo este tema digital parece que sea muy de las grandes corporaciones y es mucho más aplicable de lo que nos pensamos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, que esto no lo tenía previsto, pero hablabas de fabricación aditiva. Y nosotros, por ejemplo, hemos abierto una línea paralela de fabricación aditiva, incluso en nuestra propia fábrica lo utilizamos, ¿no? Como elementos de recambios incluso, etcétera, etcétera. En función pues, de cada uno de su negocio, pues lo puede aplicar en diferentes ámbitos. Pero realmente nos da unas oportunidades de futuro muy interesantes que debemos ir explorando, probando, testeando y finalmente pues, implementando, ¿no? Bueno, el motivo de mi presentación es hablar sobre diferentes opciones de etiquetas inteligentes, Smart Labels. Es un mundo muy amplio y que realmente podríamos estar hablando aquí durante mucho tiempo, pero bueno, sé que hay una cierta limitación y si quedara alguna duda, pues después de mi presentación, si hubiera alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Y en caso de que pues, hubiera alguna duda a posteriori, pues os dejaré mi email o contacto y a partir de aquí pues estoy disponible para quien quiera y cuando quiera, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo, me presento. Yo soy Francesc Egea, director general de IP Industria Gráfica. Somos una empresa que nos dedicamos a la impresión de etiqueta autoadhesiva, también de sleeve y otros materiales de packaging, pero en este caso pues, lo vamos a focalizar mucho en etiqueta. Siempre se puede hablar de la historia, ¿no? de los años que vamos imprimiendo, pero sí que es verdad que hoy en día pues, nos tenemos que fijar en lo que nos viene por delante. Y realmente pues este ha sido un sector que ya históricamente viene aportando mucha innovación, pero yo creo que más que va a venir en ámbitos como por ejemplo el que hablaremos ahora, ¿no? que nos va a permitir pues, añadir unas funcionalidades extras que hasta ahora pues iban siendo más o menos se podían ver, se podían de vez en cuando pues, observar, pero cada vez se va a ir democratizando más y haciéndose pues, bastante más común en multitud de ámbitos y de aplicaciones, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a hacer un poco de introducción por dónde va a estar orientada esta presentación. Después vamos a hablar de un proyecto muy interesante de impresión de códigos unívocos invisibles. También hablaremos de RFID, NFC, que a pesar de que la tecnología se conoce, pero yo creo que será muy interesante hablar un poco de la practicalidad. Y hablaremos también de la realidad aumentada, ahora que se hablaba en esta presentación, pues veremos algunas aplicaciones muy interesantes y también un ámbito que es mucho más novedoso, que es todo lo que sería la electrónica impresa, ¿de acuerdo? Estos son algunas de las opciones que hay a día de hoy en cuanto a lo que podemos decir etiquetas inteligentes, incluso algunas de estas aplicaciones se pueden llevar a cabo en el packaging, ¿de acuerdo? Muy bien, pues así para empezar, de alguna manera, mayoritariamente la etiqueta o el packaging, también lo podemos aplicar a un concepto más general como sería el packaging, realmente es más un elemento identificador, ¿no? Y de decoración del producto, ¿eh? Vamos por una tienda, a un supermercado
Y la función principal del packaging y de la etiqueta pues, es identificar ese envase, evidentemente, una imagen, una marca. Hoy en día tenemos multitud de variedades, de sabores, de orígenes, incluso se está utilizando ahora mucho la comunicación de medio ambiente. Lo que está claro es que es un elemento muy importante en el proceso de decisión de compra. Muchas veces esto pasa, ¿no? Vemos un lineal de venta donde hay muchísimos productos y lo que es la percepción de ese producto se tiene que transferir a través de la etiqueta o del packaging. Es el que nos habla, no lo podemos probar el producto, y el que nos habla del producto es esa etiqueta. Si un ámbito más natural, un ámbito más de sabores, etcétera, etcétera. Por supuesto, dependiendo del producto. Esto hasta hace, vamos a decir, poco, conlleva que el grafismo en sí mismo es unidireccional. Es decir, yo estoy mirando ese producto sencillamente pues, me da una información, ¿no? Pero se queda ahí, ¿no? Es una comunicación en una sola dirección y lo que vamos a ver es que hay ciertas nuevas tecnologías. Y aquí pongo digitales y analógicas, porque a veces no siempre tenemos que hablar en digital. También hay soluciones que no es estrictamente digital, que nos permiten añadir una dirección extra, una dirección añadida. Y eso implica que hay un proceso de cambio y de evolución también, ¿no? Los departamentos como marketing, diseñadores, las propias empresas, muchas veces tenemos que imaginar cosas diferentes de lo que hasta ahora sabíamos. Tenemos que abrir un poco la mente y poder decir, bueno, la comunicación puede ser en ambos sentidos, también del consumidor hacia el producto y, por lo tanto, hacia la marca, hacia esa empresa que está vendiendo el producto. Es una dirección extra que bueno, hay muchas soluciones dependiendo de lo que queramos conseguir. Puede ser un objetivo un poco más dirigido pues, a vender, hacer un poco de cross-selling, a vender productos alternativos de nuestra empresa, pero también puede ser dirigido a obtener contacto directo con ese consumidor. Y en el momento en que contactamos con un consumidor, podemos tener mucha información de mucho valor para nosotros, ¿no? Podemos intentar saber más los gustos, las preferencias, incluso indirectamente podemos, como vamos a ver en algunos ejemplos, podremos incluso tener información como un poco más secundaria, ¿no? Que es, por ejemplo, dónde se está consumiendo un producto. ¿De acuerdo? Si ese producto yo pensaba que se estaba consumiendo más en zonas de verano, ¿no? Zonas de playa, y resulta que no, que está más en otras zonas. Incluso hay temas de seguridad asociadas por detrás. Por tanto, importante para mí el concepto de añadir una dirección extra, no solamente quedarnos en lo que comunica el grafismo, sino que hoy en día también es posible que desde el consumidor podamos hablar hacia la empresa. Vamos a empezar por una de estas aplicaciones, que es la impresión de códigos unívocos invisibles. Y pongo entre paréntesis o no, porque si bien este proyecto que os explicaré está pensado para códigos que no se ven a simple vista, pero también es verdad que los podemos hacer visibles y como tales, esto nos va a permitir una interacción con el consumidor. Esto es un proyecto que hicimos conjuntamente con Bodegas Matarromera, la cooperación vinícola Arousana, más conocida como Paco y Lola. Estaba Eurecat también como un centro tecnológico. Estaba el Packaging Cluster también como un clúster que reúne muchas personas dentro del ámbito del packaging, y muchas personas que hacen muchas empresas muy transversales y que por tanto la verdad es que es muy, muy, muy interesante, y por supuesto estábamos nosotros también participando. ¿De acuerdo? Inicialmente es un proyecto que buscaba lo que es la mejora de la trazabilidad, de la autentificación también del producto, y también queríamos ver si podemos añadir otros aspectos más relacionados con el marketing. Por tanto, aquí estamos hablando de temas de trazabilidad, ¿qué pasa con mis botellas? ¿Dónde van a parar? También de autentificación, porque de alguna manera nos permitía poder identificar posibles falsificaciones en el mercado.
También había la posibilidad de alguna manera, pues, hacer un poco más de interacción con el consumidor a través de las dos vías, de las dos soluciones que se adoptaron. ¿De acuerdo? En este caso vamos a empezar por la primera de las soluciones, que fue un código QR que pudimos imprimir. Básicamente el concepto aquí es que lo que tenemos es una tinta que a simple vista no se ve. Es una tinta que después en la siguiente diapositiva vais a poder ver un par de fotos de cuándo es visible y cuándo no. Pero a simple vista no se ve. Debido a la luz natural, pues ese código que está impreso no es visible. Por tanto, si bien es una aplicación que inicialmente está concebida como un elemento de seguridad, para aportar seguridad, pues nosotros aquí en este caso le dimos un plus, un añadido, ¿no? Al no ser visible, tiene una implicación en los grafismos casi mínima. Solo había algunas pequeñas recomendaciones, consejos, pero básicamente lo que pudimos hacer es coger dos diseños que existían en ese mismo momento y por tanto no hicimos nada en cuanto a la reorganización del grafismo, absolutamente nada, y le pudimos imprimir por encima esta tinta invisible. Aquí hay un par de datos técnicos, que es el punto de absorción y el punto de emisión, pero bueno, son datos técnicos que no tienen más implicación. Aquí podemos ver que efectivamente bajo una luz especial esta tinta se vuelve visible. En el momento en que es visible, también significa que se puede leer. Y en el momento que se puede leer va a llevar unas consecuencias, ¿no? Nos va a llevar a unas aplicaciones que ahora más adelante pues, os explicaré. Pero aquí claramente, sobre todo en la foto a la derecha, se ve pues, bueno, que en este caso pues, imprimimos unas numeraciones. Y ese es otro de los datos importantes, donde esta aplicación la podemos hacer con datos variables. Esto significa que, por ejemplo, en cada una de las etiquetas, de forma independiente, o en el packaging también se podría llegar a aplicar, cada una lleva un código variable. En este caso escogemos un QR por unos motivos, ahora veremos, pero lo importante es que aquí son datos variables. En el momento que son datos variables, significa que puedo identificar cada una de las botellas y a partir de aquí puedo utilizar esta información. Antes hablábamos del Big Data, pues aquí también lo podríamos tener relacionado con el Big Data. Y podemos, con esta identificación individual, pues podemos llegar a tener la trazabilidad de cada una de las botellas. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto fue poder trazar dónde va cada una de las botellas, ¿no? Desde que sale literalmente de la máquina de envasado hasta a qué caja va y esa caja a qué país va o a qué zona, e incluso después, si se quisiera y se pusiera, se pudiera leer a posteriori en el mercado, pues podríamos llegar a tener incluso más información. Por tanto, un eje principal como información muy importante es incluir lo que se llama Variable Data Printing, información variable impresa, manteniendo el diseño y la apariencia de la etiqueta. Esto fue un tema muy interesante. Podemos imprimir de todo, códigos unidimensionales, códigos 2D, alfanumérico. Si es visible, interfiere en el grafismo de la etiqueta, eso está claro. Pero también tiene unas ventajas, ahora os explicaré porque antes entre paréntesis poníamos tinta invisible o no. Ahora os explicaré ventajas de ponerlo visible. Donde tenemos información contenida en esa impresión que hicimos, un código QR, que es un código bidimensional unívoco, importante, único. Y también muy importante es que cada una de estas etiquetas fue impresas en un solo proceso de impresión. Esto es importante porque, primero, son compatibles con otros procesos de lo que llamamos embellishment, es decir, stamping, relieves, laminaciones incluso. Pero también es importante porque, de alguna manera, sea una solución que tenga un coste asumible. A veces hay soluciones, y lo veremos en el último punto, donde está muy bien la solución, pero no se puede llevar a cabo porque el coste es demasiado elevado. Aquí no, aquí tenemos una solución que a nivel de coste es perfectamente aplicable. ¿De acuerdo? Bueno, hicimos la impresión de códigos QR, pero se puede llegar a imprimir
muchos otros tipos de información, ¿eh? A partir de aquí, lo que podamos hacer con ella, pues ya dependerá de cada uno de nosotros. Como os decía, se decidió por un código QR de unas dimensiones de 15 por 15, ya os explicaré el por qué, donde hay una codificación de 16 dígitos que nos permitía unas posibilidades de trazabilidad individualmente para cada etiqueta, pues muy amplias, pero por otra parte, como debíamos hacer una lectura a posteriori, si pasábamos a más dígitos significa más tiempo de lectura, y por tanto estimamos que era un buen equilibrio entre cantidad de información y tiempo de lectura, ¿de acuerdo? Muy importante es dónde poníamos el código en la etiqueta. Y después, en este caso, pues establecimos una serie de... El tipo de código, pues bueno, tenía unas características determinadas que evidentemente, pues esto puede variar en cada caso. Aquí el tema estaba en que una vez nosotros habíamos impreso, se imprime el código variable, esta información automáticamente se sube en la nube en un programa, ¿de acuerdo? En un programa, el cual también tiene acceso a nuestro cliente para que se pueda descargar los códigos que le vamos a enviar, ¿vale? Aquí si falta un código o no es importante, lo veréis ahora en un momentito. Aquí lo importante es decir, bueno, pues hemos impreso de este código a este código, ¿de acuerdo? Está claro que después, por ejemplo, nuestro cliente cuando va a colocar las etiquetas en las botellas, pues alguna etiqueta se puede perder, pero no es importante. ¿Por qué? Porque una vez hemos envasado, en este caso, pues el vino en su botella, se ha etiquetado cada una de estas botellas. Antes del proceso de encajado, cada una de estas botellas se lee y leemos justamente este código QR. Con lo cual, lo que podemos hacer es una trazabilidad muy buena de cada una de las botellas, a qué caja, y por tanto, a partir de aquí el cliente ya puede linkarlo con su pedido, con su distribuidor, con toda la información que cada empresa pues, desee. Y por tanto, este es el motivo por el cual os decía que no es importante que si se pierde una etiqueta por el camino, porque lo importante es en el momento que lo leemos. El cliente, ¿qué tiene que hacer? Instalar unos lectores que se ponen estratégicamente en dos sitios, normalmente al lado y lado de la cinta transportadora, porque nosotros también imprimimos unos códigos QR en cada uno de los extremos. En este caso, las botellas en la cinta transportadora pueden ir girados. Entonces, en función, aunque girara más hacia la derecha o hacia la izquierda, tanto por la parte de la etiqueta, que tenía varios códigos QR, como por la parte de los sensores, donde habían dos lectores, pues no habría ningún problema en poder hacer la lectura de cada una de las botellas, incluso si vinieran giradas. En este caso hicimos una prueba sobre estas dos etiquetas. Tal como os comentaba, importantísimo, no se modificó nada del diseño. Y aquí podéis ver una simulación de donde, por ejemplo, se puede ubicar el código QR. En este caso, pues, habían dos espacios que se podían aprovechar, pero también hicimos pruebas encima de textos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí que vimos que a veces, dependiendo del diseño, el tema del contraste nos ayuda más o menos, pero de todas maneras las modificaciones en cuanto a grafismo en este caso fueron nada, ¿eh? Habrá algún caso que igual hay que hacer una pequeña modificación, pero estamos hablando de nada sustancial, ¿de acuerdo? En este caso, en la propuesta, pues había una serie de dígitos en un orden de fabricación, después una numeración consecutiva y unos dígitos de control. Este es el resultado. Aquí podemos ver un poco mejor etiquetas impresas con el código QR invisible a la luz del día. Aquí podéis ver que no se pueden apreciar. Por tanto, el resultado la verdad es que fue muy, muy, muy bueno. Y por otra parte, cuando los ponemos a la luz indicada, con las características correctas, aquí podemos perfectamente apreciar los códigos QR. ¿De acuerdo? Estos códigos QR son los que podemos leer a posteriori. Una de las cosas que les decía al principio es códigos invisibles o no. ¿Por qué o no? Bueno, podemos aplicar esta tecnología visible. Código QR no es nada novedoso como tal, pero sí que es verdad que mediante la impresión variable de códigos QR,
lo que podemos hacer es obtener una serie de información muy personalizada, ¿de acuerdo? En el momento en que yo leo ese código que es único, lo puedo geolocalizar porque detrás hay una persona que, por ejemplo, abriendo pues, la aplicación, la que fuera, ¿no? La que fuera programada pues, para esa empresa, podría abrir la aplicación, leer ese código, obtener un código de descuento, obtener información promocional, obtener una serie de ventajas, pero esto a nosotros por detrás nos permite saber dónde se ha consumido, qué usuario es, qué edad tiene, una serie de características. No vamos a descubrir nada, tenemos a Facebook como el rey de saber más de nosotros que nosotros mismos. Pero de alguna manera pues también mucha de esta información no solamente la puede tener Facebook, sino que también la podemos disponer nosotros. Esta es otra de las ventajas que de alguna manera podemos ver de poder imprimir códigos variables visibles, ¿no? Para que los consumidores lo puedan leer. Otra aplicación que también está en el mercado, que la hemos podido desarrollar, es una combinación también de una serie de algoritmos de colores. Estamos hablando en este caso de una aplicación orientada a la seguridad 100%, pero nosotros hemos podido hacer un proyecto donde imprimimos unos códigos QR con colores, con una codificación de colores, que cuando se leen con un móvil se compara con el líquido que hay dentro. Y a partir de aquí hay un algoritmo que hace una comparación del color y nos da unos elementos de seguridad de autentificación. Es una aplicación técnica, en este caso porque estábamos mirando cuál es el nivel de salubridad de agua, porque cogíamos una muestra de agua, se añaden unos aditivos químicos, esto hace que ese líquido cambie de color y haciendo la comparación con el código QR de colores, comparándolo con el color del líquido, el software nos daba la información de si esa agua es potable o no potable. Es otra aplicación que, por ejemplo, se puede hacer con códigos QR variables. De ese mismo proyecto salió otra línea que es qué podíamos hacer con RFID y con NFC. RFID, que es Radio Frequency Identification, y NFC es Near Field Communication. Bueno, formaba parte de este proyecto que os he estado comentando anteriormente. Ambas son tecnologías que tienen una misma base tecnológica, pero se utiliza de una forma diferente y lo podemos ligar con la parte inicial de la presentación antes de mi presentación, que hablamos del Big Data también, de la realidad aumentada, que hablaremos un poco más. Pero en el fondo estamos hablando de comunicación inalámbrica de dos sentidos, que realmente se utiliza en multitud de aplicaciones, que van desde controles de acceso a la trazabilidad de objetos, pasando por pagos sin contacto. Nuestras tarjetas, nuestro móvil, en el fondo, incorporan tecnología NFC, pero cada una, tanto la NFC como la RFID, tiene sus ámbitos y sus características. En este caso, NFC es primero que se entiende como un subconjunto de RFID, pero básicamente se limita a una comunicación a corta distancia. Estamos hablando, pues, típicamente pocos centímetros. Esto es, repito, cuando pasamos la tarjeta, pagamos hoy en día con tarjeta, tenemos que estar casi o tocando el lector. Bueno, esto también nos da un tema de seguridad importante porque es una de las características que se diferencia con el RFID, donde a distancia podemos leer una gran cantidad de etiquetas RFID. Típicamente utilizada, por ejemplo, entra un palet por nuestro almacén y automáticamente podemos leer cuántos productos hay ahí dentro. Por tanto, el RFID yo diría que está un poco más orientado a la seguridad, a la trazabilidad, y el NFC pues, puede ser una solución que, por ejemplo, vamos con nuestro móvil, nos acercamos al producto y a partir de aquí obtenemos, se nos abre pues ya departamentos de marketing pueden ser muy creativos, pero se nos abre la aplicación con vídeos, con promociones, una vez más, con información añadida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ventajas importantes. Bueno, primero el coste. Hombre, veníamos de costes elevados. Cada vez esta tecnología pues, está abaratando más su coste. Pues, se está industrializando, la tecnología se está democratizando como norma general. Antes comprar un sensor, por ejemplo, de lectura era muy caro.
hoy en día es mucho más económico y mucho más asequible. Aún tiene su coste, está claro, no es barato, pero más que saber si es barato o no es qué es lo que podemos obtener de más, ¿no? Por tanto, tener un coste total que digamos, hombre, con los beneficios que obtengo realmente me vale la pena. Importante, que se pueden integrar directamente, en este caso, en etiquetas o en packaging. Veréis un poco más adelante, hablaremos de electrónica impresa, que aquí, a pesar de que hay flexibilidades, pero sí que es verdad que pueden haber limitaciones. Aquí estamos hablando que se puede integrar en los productos. Hay algunas limitaciones, está claro, pero en general se puede aplicar en muchas soluciones. Esta es una típica antena, una antena NFC, elementos técnicos que no voy a entrar ahora, tampoco soy un técnico de esto, pero bueno, y la RFID es muy similar, lo único que hay algunos elementos que lo diferencian. Antes, en el inicio de esta ponencia, ¿no?, se hablaba de realidad aumentada y vamos a hablar un poquito y vamos a ver un vídeo muy cortito, muy demostrativo de qué estamos hablando, pero realmente aquí podemos abrir mucho la imaginación, podemos realmente tener aplicaciones súper interesantes y donde hay muchísimas interacciones entre nosotros, ¿no?, entre el consumidor y la empresa. Veremos que es una tecnología que es fácilmente adaptable, que el ratio de coste-beneficio cada vez es mejor y mejor y mejor. Antes hacer una app era una cosa muy rara, ahora tenemos muchas opciones a un coste pues muy bueno. Y después que aquí también podemos incluir todo el tema de redes sociales, puede tener su impacto, ¿no? En el fondo, la realidad aumentada es este mundo abierto a la imaginación. Hablaremos de un par de ejemplos. Repito, súper interesante, que la interacción con el consumidor es muy viva, ¿no? Muy interesante. El consumidor puede coger el móvil, hay una interacción muy buena. No lo he dicho, pero bueno, estamos hablando de que yo, por ejemplo, tengo un producto en el mercado, con mi móvil puedo enfocar esa etiqueta o ese packaging. Hay un software por detrás que me identifica ese diseño y una vez identificando ese diseño puedo mostrar lo que sea necesario en el móvil. Por ejemplo, la historia, puedo activar un vídeo, puedo incluso activar ese vídeo en relación con la imagen de la botella, donde la presento en 3D, o puedo hacer que el vídeo se juegue con la misma botella, ¿de acuerdo? Realmente digo botella por decir también cualquier tipo de producto, ¿eh? Otra de las ventajas importantes de la realidad aumentada es que hoy en día no somos ajenos a la tecnología. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el primer vídeo, que lo vamos a ver ahora dentro de poquito, no sabíamos qué hacer bien con el móvil. Como que el que dice, hoy en día no. Hoy en día la realidad aumentada, virtual, todo esto suena a la gran mayoría de las personas, con lo cual fácilmente interactúa, con mucha facilidad. A partir de aquí es una búsqueda imaginativa y creativa del contenido multimedia para realmente buscar un alto impacto en las redes sociales. Es uno de los elementos que nos van a ayudar muchísimo, que nos va a servir como promoción de marca. Y después tiene un nivel bajo-medio de inversión. Siempre podemos invertir millones, ¿no?, si queremos, pero realmente el punto de partida es mucho más asequible que no hace tiempo, ¿no? Y también nos permite la producción de productos similares. Aquí tengo un pequeño vídeo, espero que se pueda ver. Es un vídeo de hace tiempo ya, a ver si lo puedo poner, sí, perfecto. Donde aquí... un segundito. Aquí lo que hago es, pongo pausa. Aquí lo que vemos es que mediante el móvil abrimos una aplicación. Esta aplicación detecta esta imagen de aquí. Y a partir de aquí, pues bueno, hacíamos aparecer en este caso un robot 3D, era más bien una demo que no una aplicación real, donde girando el móvil, ¿no?, podemos ver realmente en 3D, en este caso, pues este robot, ¿no? Esto es una de las opciones de realidad aumentada. Lo podemos combinar incluso hoy en día con realidad virtual, porque imaginemos que tenemos la imagen de nuestro producto y podemos hacer que esa imagen sobresalga, intercalarla con el fondo, etcétera, etcétera. Realmente hay mucha posibilidad abierta a la imaginación. ¿De acuerdo?
Seguimos a otro ámbito, otra opción de etiqueta inteligente, que también, repito, se puede aplicar en packaging, que ya estamos hablando de electrónica impresa. Esto es una cosa, sí que es verdad que es un poco más, diría, experimental, es un poco más, que ya hay mucha más tecnología detrás. Diría que a día de hoy le falta para que realmente sea mucho más industrializable. Hay aplicaciones ya que se están llevando a cabo, pero al final lo que tenemos aquí son las soluciones de un contenido tecnológico, importante. Se puede llevar a cabo con tecnología de impresión que, por ejemplo, disponemos en nuestra fábrica, ¿no? Quiere decir que lo que es difícil no es el desarrollo del equipo para llevarlo a cabo, que ya hay soluciones y se pueden hacer, sino, pues bueno, esa aplicación, poderla a las tintas, son unas tintas especiales, conductivas, que tienen que tener una integridad muy, muy importante. A veces sí que es verdad que son flexibles, soluciones flexibles, pero a veces tienen su limitación y, por tanto, me atrevo a decir que está en una fase bien, podemos decir, experimental o de implementación, sobre todo en el sector de etiquetas de packaging. En otras aplicaciones ya se está llevando a cabo. Yo he visto soluciones, por ejemplo, que son radiadores enganchados en la pared, pues del grueso de un vinilo, por ejemplo. Entonces, esto es real, o por ejemplo, he llegado a ver un packaging, en este caso de McDonald's, ¿no? El Big Mac, que lo podemos, bueno, el Big Mac creo que se llama, que lo podemos abrir, ¿no? Y ahí hay un teclado y literalmente podemos hacer que tocando el cartón pues tengamos unas notas, lo podemos conectar a un altavoz y realmente esto es viable a día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que está en una fase pues bueno, aún de no implementación masiva. Se aplica en placas fotovoltaicas, en temas de iluminación, en sensórica, que antes hablábamos de sensórica, soluciones como esta de calefacción. Pero a día de hoy, y diría que a medio plazo, de momento están destinadas a un valor añadido elevado, entre otros por su coste. Hasta aquí mi presentación. He intentado, pues bueno, en esta media hora que tenía, pues he intentado focalizar pues, información relevante, ¿no? Y dar los datos necesarios para que sea realmente interesante. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Yo estoy disponible o bien por email. Si me quieren hacer ahora alguna pregunta que pueda responder, pues estaría encantado de hacerlo ahora. Y nada más. Pues muchas gracias, Frances. Muchas gracias. ¿Por qué consideramos que era importante esta ponencia? Bueno, sabéis que cada vez es más importante pues, la diferenciación de la marca, del producto, etcétera, etcétera. Y yo creo que por aquí tenéis una vía pues, para aprovechar las tecnologías 4.0 pues, para darle al usuario pues, una nueva experiencia de usuario, ¿no? A través de estas etiquetas inteligentes, pues que el usuario pueda sentirse más, interactuar con la marca, interactuar con el producto y sentirse más identificado con él, ¿no? Y más en vuestro caso, que sois como os decía antes ya, un sector muy exportador, donde competís con muchísimas más marcas que cada vez también están invirtiendo en estas herramientas para ofrecer a los usuarios pues herramientas para sentirse más vinculados que la propia compra del producto, ¿no? Es decir, aquí podéis aprovechar, pues como decía Frances, ¿no? Meter de producto, meter información de cosas que estéis haciendo, meter información de historia de la empresa, meter información de temas de no turismo que podáis llevar a cabo, etcétera, etcétera. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta a Frances o pasamos ya a Javier de Carto Galicia. Perfecto. Cualquier cosa, repito, estoy a disposición. Quien quiera contactarme conmigo posteriormente, pues ya lo sabéis. Si no hay nada más, por desgracia no puedo estar hasta el final de todo el evento de hoy. O sea que cualquier cosa voy a conectar ahora. Muchas gracias, Frances. Muy bien. Si nos da una pregunta, ya te la reboto. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora, como os comentaba, pues tenemos a Javier Menéndez de la empresa Carto Galicia. La idea de meter una ponencia de Carto Galicia, pues que es
que veáis pues alternativas que hay, pues el uso de nuevos aparatos como pueden ser los drones y qué funcionalidades os pueden aportar para facilitar un poco pues vuestra labor o vuestro día a día, ¿no? Yo por mi parte, Javier, cuando tú quieras, puedes arrancar. Hola, buenos días. Creo que se verá mi pantalla correctamente y se me Se escuchará. ve la pantalla y se te escucha. Vale, perfecto. Bueno, pues como indicaba Alberto, mi nombre es Javier Menéndez Rodríguez, soy el responsable de Oficina Técnica de Carto Galicia. Somos una empresa que nos dedicamos al suministro y a los servicios en el sistema, en el sector de la topografía y de los drones. Os voy a hablar un poco de cómo esta tecnología está avanzando a través del Big Data y orientado también al sector agrícola. Y bueno, tenéis mis datos de contacto en esta página principal de la presentación, aunque después podremos contestar cualquier tipo de pregunta. En esta presentación voy a hablar un poco de la presentación, haré una presentación de la empresa, pondré en antecedentes a todos los aquí presentes cómo está la situación digamos, el marco político y sociocultural de la agricultura. Daré paso a la agricultura de precisión, a definir qué es y en qué se basa, y después iremos investigando un poco más en ciertos conceptos que a lo mejor ya se empiezan a escuchar más, pero bueno, puede ser que no sean conocidos por los oyentes. Como puede ser la teledetección, qué podemos hacer con esa teledetección y cómo lo aplicamos para los análisis posteriores de los resultados y cómo se puede llegar a realizar los tratamientos aéreos, en este caso en los viñedos. Sin más, paso a presentar a la empresa. Carto Galicia, pues llevamos más de 20 años trabajando en el campo de la topografía, de cualquier sistema 3D, batimetrías. Disponemos pues, una oferta integral de servicios relacionadas con estos suministros. Aparte realizamos servicios de fotogrametría, de láser escáner, de metrología y batimetrías, como decía antes. Fuimos pioneros en la incorporación de los sistemas aéreos y marítimos no tripulados y llevamos más de 10 años trabajando con estos sistemas en prácticamente todos los sectores, digamos, industriales. Además, en estos años pues, nos hemos afianzado en el mercado y hemos abierto delegaciones en Panamá y en Hungría. Los antecedentes de este marco sociocultural y político están todos orientados a un cambio a nivel mundial sustentado por un desarrollo sostenible, a un comercio local, a un consumo responsable y sobre todo a ralentizar el cambio climático. Por eso la FAO define sus objetivos de desarrollo sostenible, por eso ha salido a través de la Unión Europea varios proyectos que son de la granja a la mesa o el Pacto Verde Europeo, en el que todos giran en torno a una misma idea, que es, bueno, aparte de ralentizar el cambio climático, hacer que el consumo sea más responsable y que los productos que generemos o consumamos estén más controlados y cumplan con todas las normativas en la actualidad. Con todo esto, se hace necesaria la definición de un nuevo concepto, que es el de la agricultura de precisión. Con esta agricultura de precisión, lo que se busca es incrementar el uso de las tecnologías para optimizar la adecuación de labores a las necesidades concretas. Esto supone una revolución tecnológica digital de este sector. Es lo que llamamos el Internet de las cosas, que está presente en prácticamente cualquier campo de nuestra vida ahora mismo. Este Internet de las cosas se compone de lo que se denomina el Big Data, que es toda la información posible de manera tecnológica, y se mezcla con la inteligencia artificial. Al final, lo que podemos
lo que al final obtenemos se puede ver claramente en el círculo de agricultura de precisión que tenéis en pantalla, que es al final, con una adquisición masiva de datos, un tratamiento de toda la información que tengamos independientemente del proveedor de servicio que la gestione. Con toda esa información procesada y analizada, existe una toma de decisión mucho más adaptada a las necesidades concretas de cada caso. Por lo tanto, con una toma de decisión temprana, las acciones que se toman a cabo, que se llevan a cabo, pues son más orientadas a una cosa concreta, no por ejemplo, hablando de cultivos, si tenemos una zona en la que sufre estrés hídrico, por poner un ejemplo, no tienes que hacer el tratamiento o buscar el problema de riego en toda la parcela, sino que ya puedes focalizar en un sector determinado, conociendo sus coordenadas y la problemática que pueda conllevar la zona en concreto, ¿no? Las ventajas en esta agricultura de precisión, lo que se pretende conseguir es que los recursos se utilicen de manera más eficiente, que haya un incremento de producción, sobre todo que se reduzcan los costes y que se mejore el impacto medioambiental. ¿Cómo adquirimos esos datos? ¿Con qué sensórica? ¿Cómo adaptamos toda esa información que nos están solicitando desde hace unos años? Aquí sale un concepto que se llama el de teledetección. La teledetección pues, es una técnica que nos permite obtener la información del suelo de los objetos sin que exista un contacto material. Esta interacción electromagnética entre el terreno y el sensor pues, genera una serie de datos que son procesados posteriormente para obtener información interpretable. Los medios de captura son los satélites, las avionetas o, ahora más actualmente, los drones. Hablo de menor resolución a mayor resolución, aunque luego haré un poco de hincapié en este concepto de resolución. Los satélites pues, tienen sus ventajas claramente. Lo que pasa es que están muy alejados y no pasan cuando nosotros queremos que pasen por nuestra parcela. O sea, por ejemplo, para que pase por el mismo punto, a lo mejor pueden pasar unos 15 o 20 días para, si haces un tratamiento, volver a compararlo. Tienes que esperar a que el satélite esté disponible en la zona. Eso no es algo que pasa con los drones, que puedes hacer el vuelo en el momento que el cliente o el usuario decida. En cuanto a la resolución, las plataformas satelitales, al encontrarse fuera de la capa de la atmósfera, también necesitan ser corregidos por esas correcciones, ¿no?, atmosféricas. Esos datos pueden distorsionarse y pueden generar confusión y crear datos erróneos. También cuentan con una elevada resolución espectral. El número de bandas en las que podemos dividir una imagen es mucho mayor que lo que nos ofrece a día de hoy la tecnología drone. Lo que pasa es que la resolución espacial, que es el número de píxeles que compone esa fotografía, es muy grande, como podéis ver en el ejemplo que hay en la captura que hay en la diapositiva. A la izquierda podemos ver una imagen extraída de un satélite. No es una imagen de satélite, es un índice de vegetación extraído de imágenes de satélite, y a la derecha el mismo índice extraído con imágenes de drone. Es muy difícil determinar una zona o un cultivo o una línea de cultivo en concreto porque esa resolución espacial es demasiado grande. Si tenemos las hileras de las vides, por ejemplo, separadas cada metro, pues es muy complicado que con imágenes de satélites podamos distinguir entre 3 o 5 metros. Entonces no sabrías identificar correctamente la línea de cultivo en la que estaríamos encontrando un fallo o cualquier caso que estemos analizando con los datos. Mientras tanto, con la tecnología drone, aunque disponemos de menos bandas, la resolución espacial del tamaño de píxel es muy elevada.
Con los sensores que nosotros utilizamos, por ejemplo, a 120 metros de altura, que es a lo máximo que está permitido el vuelo de dron, obtenemos una resolución de 5 centímetros por píxel. Esto quiere decir que yo en mi foto puedo identificar cosas más grandes a partir de 5 centímetros. Por lo tanto, en cultivos es mucho más útil y más preciso porque podemos identificar zonas con cualquier sea el fallo que tengan o el motivo del análisis, la podemos identificar perfectamente y geolocalizar de manera muy precisa. En la teledetección, estos sensores aéreos que usamos son denominados sensores multiespectrales, que son capaces de medir el flujo radiante emitido, el reflejado, el transmitido o el recibido por cualquier superficie dada. Esto significa que nuestra imagen refleja la luz en la superficie de objetivo y nos devuelve la información en los canales de esa misma imagen. Analizando toda esta energía que vuelve, somos capaces de interpretar e identificar posibles fallos, anomalías o que todo está correcto, que también suele ser el caso. Por lo tanto, utilizando estas diferentes bandas, podemos aplicar el cálculo de los índices de vegetación que veremos más adelante. Además de estos sensores aéreos, necesitamos involucrar unos sensores terrestres que nos aportan una monitorización de parámetros relevantes. Bueno, a día de hoy existen multitud de sensores terrestres y son, a día de hoy, repito, son completamente autónomos y pueden operar durante largos periodos de tiempo en zonas de difícil accesibilidad. Incluso no necesitamos, en algunos casos, cobertura GSM, cobertura móvil y Internet. Estos sensores son importantes también porque nos proporcionan información sobre la temperatura, la pluviometría, la humedad ambiente foliar y del suelo, la velocidad del viento, el consumo de agua, la conductividad eléctrica o la compactación del suelo. Todos estos datos mezclados con los datos generados a través de la tecnología aérea son importantes y no desplazan unos a otros. O sea, son todos complementarios. También el trabajo del técnico de campo es importante aquí porque son las personas que son conocedoras de las parcelas en las que trabajan e incluso saben y conocen todas las posibles deficiencias, digamos, del suelo o de las zonas de cultivo que tienen en las parcelas que se dedican. Después de toda esta adquisición de datos se hace necesario pues, un análisis. Ese análisis con las imágenes, por ejemplo, extraídas con dron, lo que obtenemos es unos mapas georreferenciados con los que se determina el estado y la salud del desarrollo de esos cultivos. Se calculan los índices de vigor. Para cada cultivo va a existir una serie de índices significativos, no sé, hay por lo menos más de 1000 índices diferentes, entonces cada cultivo necesita los suyos propios, eso los técnicos agrícolas son los encargados de identificar esos índices y determinar qué índices son los que a ellos les aportan esa información. Con esta metodología de trabajo lo que podemos diferenciar rápidamente son en qué zonas debemos actuar. El objetivo de todo este análisis y de todo este Big Data de la agricultura de precisión es de tratar de realizar los tratamientos preventivos, sin tener que esperar a que sean curativos. Esto quiere decir, no tenemos que esperar al final de la cosecha o al final de encontrar una problemática para aplicar cualquier producto fitosanitario o cualquier cambio en el riego y perder una cosecha o una temporada o sea lo que sea.
Con estas tecnologías lo que pretendemos conseguir es que estos tratamientos sean preventivos, o sea, que si tú ya detectas una carencia de cualquier problemática, lo acates y lo ejecutes ese tratamiento, lo hagas cuanto antes para prevenir pues, perder costes y perder producción, por supuesto. Con estos mapas georreferenciados se realiza un monitoreo y un seguimiento del cultivo. Se detectan las plagas y las enfermedades que pueden afectarnos. Se detectan carencias nutricionales. Se detecta también el estrés hídrico, problemáticas de suelo, faltas en el cultivo, se pueden realizar también con conteo de plantas y se identifican la competencia de adventicias. Además de este análisis, digamos, de datos obtenidos por imagen, también se está hoy en día integrando todos estos resultados en un cuaderno de campo digital. En estos cuadernos de campo digital se registran pues, la información general de las parcelas, se identifican todas las parcelas de la explotación, se introducen los datos medioambientales de esas parcelas y se realizan todos los registros de actuaciones fitosanitarias o de semillas tratadas o cualquiera que sea el tratamiento o análisis que se haga en esas parcelas. Además, se registran las cosechas y se registra la fertilización ejecutada. Todas estas plataformas están a la orden del día y el objetivo es conectar a los agricultores con los ingenieros o los técnicos agrícolas y centrarse en la evolución y las sensaciones para alcanzar esa excelencia de los cultivos tan demandada por los pactos europeos y por de la granja a la mesa, que es el programa de la Unión Europea. Esto implica y va a llevar a lo que se denomina una agroevolución, que no es ni mucho menos un término moderno, sino que se lleva hablando ya 4 o 5 años y se lleva ejecutando con bastante éxito en países de grandes superficies como pueden ser Estados Unidos, Canadá y sobre todo Australia también, que son pioneros en el uso de todas estas tecnologías que estoy comentando en esta presentación. En cuanto a los tratamientos, a la espera de la actualización de la legislación en esta materia de aplicación de productos fitosanitarios con dron, los tratamientos aéreos, por supuesto, que van a suponer un gran cambio en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque se ahorra hasta un 90% de agua, se reduce hasta un 30% de producto de tratamiento, no se compacta el suelo porque vamos por el aire, claramente, no se transportan patógenos y se reduce el contacto del personal con los productos, además de que se alcanzan las zonas de difícil acceso. Estas tecnologías a día de hoy no son legales, o sea, no se puede realizar tratamientos con productos fitosanitarios con dron, pero seguramente a lo largo de este año cambie con los reales decretos que tiene interesado lanzar. Con estos sistemas, a día de hoy la tecnología está cambiando muy rápido y ya existen bombas dispersores, digamos, que regulan el tamaño de la gota que tiene que caer según el análisis que hayamos hecho previo. O sea, el orden lógico para antes de realizar este tratamiento es realizar un vuelo multiespectral sobre el cultivo, analizar con los técnicos y el personal de la bodega o del cultivo, analizar los índices que se han obtenido de ese vuelo y determinar y llegar a la determinación en qué zonas se tiene que actuar y de qué manera. Después de eso es cuando lanzamos el dron con el producto que toque y se ejecutaría ese tratamiento en la zona deseada. Todo esto pasa con el uso del cuaderno de campo, que hay
un montón de plataformas hoy en día y que seguramente los oyentes hayan oído hablar de ellas y las estén usando en la actualidad porque, bueno, creo que yo desconozco, pero creo que por ley es obligatorio, aunque no sé si es obligatorio que sea digital, pero sí que hay que llevar el registro de todo el cultivo como de la forma que indicaba en la diapositiva pertinente del campo. Bueno, creo que Alberto he corrido demasiado. Veía que como no hay público y no hay preguntas, la verdad que igual he corrido mucho. Por lo tanto, bueno, yo espero que los oyentes nos hagan sus preguntas ahora y estaré encantado de contestar a cualquiera que sea. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, nada, gracias por habernos acercado un poco pues, estas soluciones, las soluciones digitales, el uso de drones, estos tratamientos preventivos un poco a todo el sector. Nuestra idea es que pues, todos los bodegueros pues, puedan tener ahí alternativas de uso en el ámbito de las tecnologías 4.0. Abrimos ahora un debate de preguntas, por si tenéis alguna consulta, tanto para Javier como para Frances. Si os ha surgido, si estas dos ponencias os han ayudado a acercaros, os han movido algo ahí para ver si podéis aprovecharlas. No sé si alguien quiere comentar si ya está haciendo uso de ellas, qué experiencia, qué resultados está teniendo. Y son, como veis, pues dos vías que un poco os ayudan a digitalizaros por un lado y os ayudan a conectaros pues, con el público, con nuevos factores de diferenciación, pues, como comentaba antes, para que puedan ver pues, vuestro producto, vuestra marca, pues, que está en la vanguardia, que usa tecnologías 4.0, que le aportáis pues, experiencia de usuario, etcétera, etcétera. No sé si queréis trasladar alguna consulta. Si os va surgiendo algo, bueno, también tenéis pues nuestro contacto, tanto el mío, que os he enviado los enlaces a la reunión, como en las ponencias tenéis los contactos pues, de ambos ponentes, por si queréis hacer alguna consulta más concreta hacia ellos, ¿vale? Os recuerdo, el lunes que viene estará en los obradoiros Cayana Domínguez de Esquío, hablando de temas de digitalización e internacionalización, ¿vale? Como os decía, sois un sector muy internacionalizado. Entiendo que esto ya lo tenéis dominado, el tema de las herramientas digitales para vender vuestro producto fuera, pero siempre vais a conocer un nuevo punto de vista, ¿vale? Y luego estará Noel Prieto de SMSoft, pues para hablar de un RP, un software de gestión especializado en el sector bodeguero, ¿vale? Si no tenéis ninguna pregunta, os agradezco de nuevo pues, la asistencia. Os emplazo para el lunes 18, recordar el lunes después de Semana Santa. Y nada más, por nuestra parte, finalizamos, si os parece, pues, este obradoiro de hoy sobre tecnologías facilitadoras.